Año 1954. El calor del verano había llegado incluso a un pequeño pueblo de Ontario. Fue aquí en Kapuskasing donde Shirley y Philip Cameron dieron la bienvenida a su primogénito James Francis. Apenas salido de los pañales, James comenzó a absorber los intereses de sus padres. Heredó el amor por la ciencia de su padre, que trabajaba como ingeniero en una planta de papel local. De su madre heredó su vena artística. Shirley casi se convirtió en pintora profesional, habiendo ganado un premio del distrito por su pintura de una ciudad en llamas. Más tarde se formó como enfermera y se unió al cuerpo de mujeres del ejército canadiense, donde recibió un entrenamiento militar completo, ciudades en llamas y una resistencia forjada en batalla. En el futuro, James recurriría a su madre como fuente de inspiración para las heroínas de sus películas. Pero no nos adelantemos, volvamos a la infancia de nuestro héroe. En el 71, los Cameron se mudaron a Chippewa, cerca de las cataratas de Niagara, donde James tuvo 3 hermanos y una hermana, y fue aquí donde comenzó la escuela, que fue toda una aventura. Querían que repitiera el primer curso. Su maestra pensaba que no sabía leer porque no hacía más que mirar por la ventana durante las clases, pero James sí sabía leer. Simplemente encontraba el plan de estudios escolar terriblemente aburrido. Después de algunas pruebas, la escuela informó a sus padres que Jimmy saltaría directamente a tercer curso, y a mediados de su segundo año lo pasaron al cuarto. Para la secundaria, James había convertido la feria de ciencias en su fiesta personal de trofeos y hasta se convirtió en el presidente del club de ciencias, aunque solo tuviese 2 miembros, él y una chica de Checoslovaquia. Un adolescente 2 años menor que sus compañeros y además un ratón de biblioteca, sufría de bullying en cada recreo. Pronto dejó de atraer la atención, ya que los premios escolares dieron paso a otras actividades. Leyó todos los libros de historia de la escuela, estudió las religiones del mundo y por supuesto que estaba pegado a la televisión, pero a diferencia de sus compañeros, en lugar de dibujos animados prefería ver las exploraciones de Jacques-Yves Cousteau. Another dive is over. We have made thousands in the 20 years since our curiosity first led us underwater. Frédéric Dumas and I, after all this time, still think it is a privilege to go down again and live for a while inside the sea. Sin haber visto nunca el océano, soñaba con convertirse en operador de cámara submarina. Absorbió la filosofía de Cousteau, su amor por la naturaleza y su fascinación por las profundidades oscuras de nuestro planeta. James incluso convenció a sus padres para que lo inscribieran en un curso de buceo en Buffalo, donde se entrenaban los buzos navales. Philip no entendía los intereses únicos de su hijo y lo empujaba a hacer foco en la ingeniería, pero a pesar de su afinidad por las ciencias, James imaginaba un futuro diferente, un futuro donde todas sus pasiones convergieran. Incluso llegó a intentar escribir una novela de ciencia ficción. Su incipiente carrera como escritor fue interrumpida por Stanley Kubrick, o más precisamente por su película 2001, Una odisea del espacio. Millions of years ago, before the human race existed, an adventure began. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny in an odyssey of exploration. Vi la película 18 veces en sus primeros 2 años de estreno, todas en cines. Recuerdo que una vez un tipo corrió por el pasillo hacia la pantalla gritando ¡Es Dios, es Dios! Y en este momento lo decía en serio. In the first year of the 21st century, there is strange and wondrous beauty, startling experiences that jolt and mystify, and the danger of complete obliteration. I don't think I've ever seen anything quite like this before. Una sola noche en el cine cambió la vida del joven. Finalmente supo a qué quería dedicar su vida. Durante meses imitó a Kubrick capturando cualquier cosa que apareciera ante la cámara de 8 milímetros de su amigo. Luego, un día su padre llegó a casa con noticias que supondrían un cambio aún mayor. Philip había sido transferido a una planta de papel en California. La familia se mudaría justo antes del último semestre de la escuela secundaria. Preocupados por desarraigar a su hijo mayor en un momento tan crucial, sus padres temían que se derrumbaría por perderse el baile de graduación. Pero Jimmy les respondió que si se podían ir mañana mismo.
Brea está a solo 30 millas al sureste de Hollywood, así que uno pensaría que James podría conseguir un trabajo en el cine prácticamente desde su patio trasero. Pero incluso después de mudarse ahí, su sueño de entrar en la industria del cine no parecía más cercano. Sin las conexiones adecuadas, Brea se sentía tan lejana de Hollywood como las cataratas de Niágara. Se matriculó en la universidad local sumergiéndose en la física y la literatura inglesa. También hacía turnos nocturnos como maquinista, a la vez que volvió a escribir historias de ciencia ficción e incluso se dedicó a la pintura. Fue su arte lo que le trajo su primer sabor de éxito. Un retrato penetrante de un prisionero de guerra agarrando las rejas fue elegido como ilustración para el movimiento POW/MIA y exhibido en vallas publicitarias en todo el país. Sin embargo, la industria del cine parecía no tener prisa por darle la bienvenida. A lo largo de sus 20s, James hizo un poco de todo: conserje, camionero, incluso asistente en una gasolinera bajo el calor sofocante del desierto de Mojave. Pero las películas nunca estaban lejos de su mente. Seguía escribiendo guiones y dibujando escenas, acumulando inconscientemente un tesoro de ideas que algún día alimentarían sus películas. Su novia, por ejemplo, ella trabajaba como camarera en un restaurante local. Aparentemente un trabajo simple, pero una década después, ella lo inspiraría a crear a Sarah Connor. Pero no nos adelantemos. Paciencia, amigos. Todo a su debido tiempo. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. En el 77, Star Wars conquistó a la mitad de Estados Unidos. El joven Cameron, de 23 años, no fue una excepción, profundamente impresionado por George Lucas y su equipo. Sin embargo, James no planeaba disfrazarse de Han Solo ni agitar un palo haciendo ruidos de sable de luz. Al igual que una odisea del espacio, la historia de los Jedi lo inspiró a buscar una cámara, pero esta vez estaba pensando a lo grande. Junto con sus amigos de la universidad, planeó rodar su propia épica espacial, Xenogenesis. La oportunidad llegó cuando el padre de un amigo, un contable de una asociación de dentistas buscando dónde invertir, los invitó a presentar su proyecto. They made him a machine, trained to deliver humanity from the final cataclysm. She was raised by a machine that alone knew the power of love. Together, they searched the wilderness of stars for a place where the cycle of creation could begin again. Xenogenesis, man's ultimate adventure. Cuando James presentó su épica espacial, vieron símbolos del dólar en lugar de estrellas y rápidamente firmaron un cheque por $30,000. No entendían que estábamos tan fuera de la órbita de cualquier entorno cinematográfico normal que un cualquiera en la película más cutre sabía más que nosotros. Cameron compensó su falta de experiencia con una buena dosis de determinación. Consiguieron un área industrial cerca del aeropuerto del condado de Orange como su lugar de rodaje. Y en lugar de asistir a cursos formales, usaron una pila de libros de cine de la biblioteca local para aprender a hacer los decorados y los efectos especiales. Armados solo con cúters y cartón, se lanzaron a crear nuevos mundos. Cuando alquilaron la cámara, no sabían ni cómo insertar el cartucho de la película. A pesar de las abrumadoras dificultades, el equipo logró realizar algunos trucos realmente impresionantes. Lo clavaron con las miniaturas y tomas compuestas, animando rayos láser fotograma por fotograma. Y los robots fueron fenomenales. Años después, Cameron usaría estas primeras creaciones en Aliens y Terminator. Teniendo en cuenta que Xenogenesis fue hecha, dicho suavemente, por aficionados, se lleva un notable. Sin embargo, solo lograron filmar unos 12 minutos. No es exactamente un largometraje. No es de extrañar que los dentistas estuvieran molestos. Esperaban un éxito de taquilla, no solo una pieza de portafolio. Pero ¿y Cameron? Fue muy astuto. Llevó ese corto a la oficina de Roger Corman, quien, no lo creerán, estaba a punto de rodar la siguiente Star Wars, o más bien una imitación titulada Battle Beyond the Stars. New World has had several profitable years, and we're now starting to make more expensive films, and we're climbing once more. Corman era una máquina de hacer películas. Había producido más de 400, siempre adhiriéndose a su mantra de barato y rápido. Este enfoque y su amor por los presupuestos mínimos habían atraído a cineastas novatos durante décadas. Titanes como Nicholson, Bogdanovich, Coppola y Scorsese empezaron bajo la tutela de Roger. Pero últimamente los grandes estudios habían estado copiando su estilo,
apostaban por directores jóvenes y presupuestos pequeños con la esperanza de encontrar un nuevo Spielberg. Para mantenerse competitivo, Corman puso su mirada en su obra maestra, un remake de Los 7 samuráis de Kurosawa, pero en el espacio y solo 2 millones de presupuesto. Ruthless invaders, a defenseless planet. A lone youth escapes on a last-ditch mission that begins at the edge of the universe. Pretty impressive. Para esta bestia incluso montó un departamento de efectos especiales en su estudio, y el nuevo director de este departamento trajo a Cameron a bordo como diseñador de modelos y miniaturas. Pero cuando Jim comenzó a trabajar, todos los diseños de las naves espaciales ya estaban listos, excepto uno, la nave pilotada por un robot femenino. This isn't going to be just another planetary joyride, you know. I know that, Nell. Do my best not to let you down. Estaba trabajando en este diseño cuando Gail Ann Hurd, la joven asistente de Corman que más tarde se convertiría en la esposa de Cameron y su socia en la producción de películas, entró en el taller. She spent about 3 or 4 days there, came back, and she said, "You're falling behind in special effects, and the problem is your top special effects people are not really that good. The youngest, newest guy in special effects is actually the best. That was Jim Cameron, and I said, promote Jim today." La carrera de Cameron despegó como un cohete. Después de impresionar a Roger con su concepto de una nave espacial con tetas, fue ascendido a jefe de diseño de naves. Solo unas semanas después, Corman despidió al director de arte de la película, que no había hecho un solo boceto en un mes. Cameron vino con sus propios diseños ese mismo día y consiguió el puesto. Jim aprendió rápido que el método de Corman no toleraba retrasos. Si el equipo estaba en el set, estabas filmando, sin importar si las cosas no estaban pintadas o si el suelo estaba lleno de basura. Después del caos que Corman orgullosamente definía como rodaje, Cameron se lanzó a aplicar sus nuevas habilidades en otros proyectos. Ayudó a diseñar rascacielos para Rescate en Nueva York de Carpenter y participó en otra cinta de Corman, Galaxy of Terror. aunque mejor llamarla copia barata de Alien. It's been waiting 1 billion years to scare you to death. Trapped in a living maze of terror. The ultimate horror in space. Cameron tenía que imitar el diseño icónico de H.R. Giger, pero con un presupuesto equiparable a gastos de Giger en café. Fue un trabajo difícil y los resultados no impresionaron a nadie. Cameron se frustró con el director y su equipo, quienes parecían llevar los sets de la peor manera posible. El decorador se lo señaló a Corman y sugirió grabar los primeros planos él mismo. Un día me acerqué a Roger y le dije que me gustaría dirigir la segunda unidad. Me dio una cámara y un par de personas y comenzamos esa pequeña segunda unidad que básicamente se convirtió en una apisonadora. Terminamos filmando gran parte de la película. La primera escena de Cameron como director era de una mano amputada con gusanos que en realidad eran larvas de escarabajo demasiado perezosas para actuar. Parece que incluso los gusanos necesitaban un choque motivacional para entrar en personaje, y Cameron se lo proporcionó con una salpicadura de líquido y una descarga eléctrica. Fue durante este espectáculo cuando los productores de Piranha 2, que originalmente buscaban a un diseñador, encontraron a un director que podía hacer actuar a los gusanos. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre su debut como director. Considera suscribirte. Saltaremos de alegría más allá de las estrellas si te gusta este vídeo y si dejas un comentario compartiendo tus impresiones.